La Dana, que ha dejado más de 200 muertos, especialmente en la provincia de Valencia, ha puesto sobre la mesa un problema. Y es que nuestras infraestructuras, algunas de nuestras infraestructuras, pues no son tan buenas como creíamos, o mejor dicho, no son las adecuadas para lo que nos estamos enfrentando en cuanto a nuevos fenómenos climáticos y meteorológicos. De esos temas han hablado los ingenieros de caminos, canales y puertos, que, hombre, algo del tema saben. En esa jornada ha habido representación andaluza, ha habido representación almeriense y vamos a hablar con una de las personas que ha estado allí, Fernando Rivas, de la demarcación de Almería. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, encantado de estar. Bueno, empecemos por el principio. ¿Cómo transcurrió esa jornada y qué conclusiones o qué cuestiones clave se abordaron? Bueno, en primer lugar, comentarte, ha sido una jornada absolutamente exitosa porque han participado decenas de compañeros del más alto prestigio. Ha habido más de 600 asistentes entre colegiados, expertos en materia y ha servido para sacar una serie de conclusiones que aunque no por nuevas, se siguen conociendo y creo que han servido para el momento para que se ponga en relieve. Antes de nada, quería comentarte que desde el colegio, por supuesto, mandamos las máximas condolencias a toda la gente afectada por la Dana, tanto en Valencia como en nuestro caso en Málaga y también en Castilla. Y por supuesto hemos hecho una labor de puesta a disposición inmediata desde el minuto uno, para poder aportar nuestro conocimiento, nuestra gestión de recursos también y de conocimiento de la infraestructura, tanto existentes como necesarias, etcétera. Desde el minuto uno nos pusimos en contacto con las diversas administraciones para intentar apoyar. Hemos hecho una recaudación de fondos importante que se ha dado a Cáritas. En fin, hemos estado un poco volcados también desde el minuto uno, desde la propia demarcación de Valencia y a nivel nacional. Esta jornada al final lo que ha servido es para poner un poco en relieve la situación actual, tanto a nivel administrativo como a nivel técnico de conocimientos de necesidades que tenemos por la parte del Colegio de Ingenieros, que como sabes somos los técnicos competentes en infraestructura hidráulica, desde presas, embalses, encauzamientos, eh, obras de drenaje, etcétera. Entonces, ha sido un poco poner en conocimiento común e intentar sacar reflexiones para que intentar que no vuelva a pasar esto un poco. Ujú. Y Por otra parte, a eso iba, ¿no? no, ¿Cuáles son cuáles serían esas claves? O sea, cuando ustedes analizan lo que ha ocurrido, ¿en qué se fijan? ¿Qué se podría haber hecho mejor o qué se ha hecho mal? ¿Qué se podría hacer mejor? pues a ver, nosotros hay en primer lugar un punto que creo que no se ha tenido en cuenta o no se pone en valor suficientemente normalmente, porque la obra hidráulica es una obra que vende poco, es una obra difícilmente de rédito político, digamos. Nadie va a cortar una cinta de una obra de drenaje. Es más fácil no sé, de un parque. Entonces, es una obra que necesita una inversión muy potente, tiene un periodo de ejecución largo y normalmente políticamente es cierto que cuesta meterla dentro del presupuesto. Nosotros, como tres rasgos principales de lo que se ha tomado como pauta de aprendizaje a futuro, sería, en primer lugar,
mejorar la prevención y la gestión de la catástrofe, porque tenemos que adelantarnos para minimizar los riesgos. Una vez que se produce, vamos tarde si no ha habido prevención. Cualquier actuación ya es simplemente paliativa, pero debiéramos hacerla preventiva. Es decir, coloquialmente, coger los cuernos al toro y desde el minuto uno ponerse a realizar las inversiones necesarias que por otra parte conocemos y están catalogadas. Entonces, si están catalogadas, conocemos y están presupuestadas, que se doten presupuestariamente, que haya una asignación presupuestaria que posibilite su ejecución. Por otra parte, y es que es curioso porque ya existe un plan de gestión de riesgo de inundaciones, principalmente para ocupación de zonas inundables, pues hacer respetar esas directrices, que no que actualmente se deja un poco de lado. Y en tercer lugar, pues elevar la inversión en infraestructura, que se reduzca el impacto de fenómenos climáticos, eh, soluciones alternativas de prevención, eh, cuando haya habido ya flujo grande de desarrollo urbanístico en zonas de ocupación, dar alternativas, en las que no intentar mm, minimizar ese desarrollo urbanístico en zonas inundables. Y eso son obras de regulación, de laminación, retención, encauzamiento y sobre todo mantenimiento, que tampoco se invierte lo que se debería desde nuestro punto de vista. Esos son los tres grandes rasgos Claro, que se llegó a la conclusión. si nos venimos a Almería, bueno, a simple vista, Almería tiene muchas ramblas. Hemos Mm. visto cómo en una de ellas, pues en mitad de la rambla, se puso una desaladora y a los 4 días se la llevó una riada. Eh, Tenemos zonas, prácticamente toda la costa, Almerimar mismo, pues es zona inundable, pero está lleno de urbanizaciones. Eh, en fin, ¿cómo se conjuga todo eso? Usted como ingeniero de caminos, canales y puertos, cuando ve eh, todo esto, ¿qué piensa? ¿Qué piensa? Porque los Pues, a invernaderos en ver, mitad de una rambla, ¿eso se puede hacer algo a esta altura? sí. Em, Sin ponerme muy técnico, pero bueno, por facilitar el entendimiento de lo que voy a contar, nosotros mm, hay una, le llamamos ARPSIS, son áreas de riesgo potencial significativo de inundación. Puede ser inundación fluvial, puede ser inundación costera, en función de la localización y del tipo de peligro que representan cada uno. Estas ARPSIS, es decir, si tienen riesgo potencial significativo de inundación, pueden tener, están localizadas, te puedo enseñar, sí, no sé si se verá, sí. A nivel de Andalucía, estas son las cuencas, digamos, las cuencas orientales y la cuenca mediterránea, la morada, y estas son las ARPSIS, es decir, zonas que es de riesgo potencialmente significativo. Dentro de la cuenca mediterránea, más concretamente, aquí estamos localizados. Si ves en Almería, esto es Almería, existen y están localizadas las áreas de riesgo potencial. Eh, no solo están recogidas, sino que están evaluadas. Es decir, dentro de estas áreas de riesgo potencial, sabemos si tienen una peligrosidad y un riesgo asociado, mayores o menores. Peligrosidad por orografía, por clima, por tipo de cauce. Y riesgo, pues que afecte a más población, a menos, o a industria, o efectivamente a invernaderos, como comentas. Entonces, dentro de esas áreas de riesgo potencial significativo de inundación, te concreto, en la provincia tenemos 41 ábsis, áreas de riesgo potencial fluviales, y 27 costeros. ¿Vale? Están localizados, son zonas que son susceptibles. Dentro de eso, la evaluación de que tengan mayor o menor riesgo o mayor o menor peligrosidad hacen que muchas sean no inocuas, sino no hace falta una inversión muy potente para tenerlas controladas o ante una avenida.
extremadas tampoco van a provocar un daño excesivo. Pero áreas de riesgo potencial con alta peligrosidad y alto riesgo, tenemos una en la provincia, que es el río Andarax, entre el tramo entre Santa Fe de Moldújar a Pechina. Y con peligrosidad media, pero riesgo alto, por lo que conlleva de afecciones, sería el mismo río Andarax desde Pechina hasta la desembocadura. Es decir, ¿Y eso qué significaría? Que en caso de una lluvia torrencial al estilo de la de Valencia, por poner un ejemplo, si no tanto, casi, eh, arramblaría, nunca mejor dicho, no, con todo. no, no. Esto significa que estas áreas deben tratarse significativamente, es decir, hay que ejecutar las obras hidráulicas necesarias o para encauzamiento o por laminación, colocación de presas. Nosotros piensa que en Andalucía, claro, es que se tiende, nosotros somos un colegio a nivel, se tiende a hacer una conjugación del colegio de las áreas de riesgo, digamos, a nivel de andaluz, pero claro, mm, nuestra cuenca, la cuenca mediterránea, es muy distinta a las cuencas atlánticas, Guadalquivir, Tinto Diel, Guadalete, Barbate. La cuenca mediterránea tenemos episodios de gota fría, parecido a los de Valencia. Y sobre todo, las zonas, ríos, ramblas, son de mucha pendiente, poca vegetación normalmente, y además las zonas de costa están muy pobladas, es cierto que están muy pobladas. Entonces, las actuaciones en las áreas más significativas están realizadas o realizándose. Las cuencas mediterráneas andaluzas son unos 20.000 kilómetros cuadrados. El 30% de la superficie está regulada. Tenemos 14 embalses. Es decir, está bastante controlado, las áreas de riesgo están identificadas y se tratan. Hay una serie te puedo, si quieres, hay obras en mantenimiento de cauces, pues, te puedo decir, el drenaje artificial, criptomedal de la Rasa, el río Nacimiento, Rambla del Cabo, La Estanquera, Delfa, Costalillo, Río Chico, Río Grande, Río Agua, Alcolea, Manzobra, Pero Gala, Puerto. se cumplen Sí, las sí, no, sí, administraciones, sí, sí, cumplen sí, con sí, sí, su... sí. Esto se está Sí. ejecutando a día de hoy. En los últimos 5 años ha habido una inversión creciente. Se ha notado que ha habido una inversión creciente, sobre todo por los fondos FEDER, por la aplicación de los fondos FEDER, y en otra parte también porque ya sí se está aplicando al 100% el canon del agua. Entonces, sí ha habido, pero no es suficiente. No, no, se está ejecutando, no queremos decir que sea suficiente. Hacen falta muchas más mm, ejecuciones de obra hidráulica. En nuestro caso, que es lo que te iba a responder a continuación, estando en estudio, el proyecto en fase de estudio coste-beneficio, que es necesario realizar, se está realizando este estudio de la laminación de Avenida del Río Antas, la prevención de inundación y adecuación del cauce del río Adra y el encauzamiento de Rambla Charcones y cauce del Pago del Común, que son los tres puntos que, a lo mejor con una peligrosidad algo menor, se considera que empieza a estar ya a niveles suficientes como para necesitar esta laminación o esta prevención de inundaciones en el futuro. Esto está en fase todavía embrionaria. Pues es lo que decimos, vale que esté el estudio de proyecto, pero hay que darle un empujón para que el día de mañana no nos veamos en la misma situación sin estar la infraestructura hecha. Y cuando se realizan, bueno, planes de ordenación urbana, eh, y esos planes, lógicamente, pues contemplan construir en determinados sitios, contemplan, igual que los parques, las zonas educativas, las zonas residenciales. ¿Ustedes qué mano tienen ahí? Quiero decir, ¿qué papel juegan en esos planes de ordenación urbana para advertir que determinadas infraestructuras son necesarias, son imprescindibles o que en determinados sitios que puede ser muy goloso construir en una playa, por ejemplo, o en determinada parte de una montaña, pues decir ustedes, ojo, aquí no, por esto, por esto, por esto, y que se les tenga en cuenta? Pues mira,
Concretamente, esto ha sido otro de los puntos de esta jornada. Me comentaba antes, yo no expuse en la jornada, fue nuestro decano directamente, y uno de los puntos que reivindicaba era que se permita a los ingenieros de caminos liderar la gestión de las inversiones en infraestructura hidráulica en puestos de máxima responsabilidad en todas las administraciones. También en la local, también en la local, porque efectivamente, eh, ya que el único técnico competente en materia de seguridad, presas, hidráulicos, debe ser el ingeniero de caminos, que es el único que ha estudiado esta tipología de infraestructura. Mm, También en los ayuntamientos se debería dotar de ingenieros de caminos dentro de la posición técnica. Es que nuestro presidente, Miguel Ángel Carrillo, comentó concretamente que, que se debería priorizar la incorporación de ingenieros de caminos en los ayuntamientos para plantear mejoras técnicas, soluciones técnicas en zonas de riesgo de inundación. En el caso de España, en total de España hay una afección de posibles 3 millones de personas en zonas de riesgo de inundación, con competencias locales, además de supralocal y estatal incluso, pero a nivel local de ayuntamientos que escasamente tenemos presencia y deberíamos intentar que se potenciase la contratación de los ingenieros de caminos por parte de los ayuntamientos. Por parte es un dato importante, interesante. Juan Antonio Mesón es el decano de la demarcación de Castilla. Se ha dado por dato que se ha visto por gestión de la gestión de esta dana, que donde ha habido ingenieros de camino en frente a ayuntamientos, en frente de la sección técnica, se ha dado soluciones muy rápidas a esta catástrofe, o por lo menos a paliar de forma inmediata los primeros síntomas. Sí. En casi todas las profesiones siempre tenemos que ir formándonos, reciclándonos, Sí, porque bueno, pues las cosas son así, eso. siempre hay algo nuevo. Y en el caso de ustedes, lo que me gustaría preguntarle ahora es sobre el cambio climático. Se habla mucho del cambio climático, bueno, hay gente que no cree que existan, negacionistas, pero vamos a centrarnos en el hecho constatable de que cada vez hay pues más lluvias intensas, eh, hay menos lluvias, pero cuando hay lluvias son más intensas, más localizadas. Bueno, eso, ¿cómo lo están abordando ustedes? ¿Tienen en cuenta ese cambio climático a la hora de proponer soluciones o de ver posibles problemas futuros? Totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, Dentro de las conclusiones que se llegó en esta jornada de infraestructuras planificadas importantes, imprescindibles. Pues bueno, dentro, claro, me preguntabas concretamente en Almería. En Andalucía sí que hay 8 presas, de las cuales 3 son muy importantes en ejecución: la presa de San Calixto, la presa de Alcolea en Huelva y la presa de Cerro Blanco en Málaga. Tienen un riesgo alto y una peligrosidad altísima. Entonces, son infraestructuras de máxima magnitud, de prioridad de orden. Luego, hay otros, una serie de encauzamientos y tal, que a nivel por debajo no son de los más peligrosos, de los más prioritarios, ninguno de Almería, ¿vale? Pero bueno, hay sobre todo el río Cubillas, Campanilla, etcétera. Como primer conclusión importante de la infraestructura planificada necesaria fue esa. Pero es que la segunda conclusión a la que se llegó fue que tenemos que actualizar los índices de seguridad de nuestra infraestructura. Eh, Hay valores que efectivamente el cambio climático se está arrojando parámetros de lluvias y de avenidas mucho mayores de lo que estábamos considerando o con mayor frecuencia. Piensa que nosotros jugamos, al final un ingeniero de camino es un gestor de riesgo también.
y planificamos con... No existe el riesgo cero. No, bueno, económicamente sería inviable el riesgo cero. Entonces, nosotros jugamos con periodos de retorno, es decir, estudiamos ciclos de avenidas históricas que al final tenemos datos, se hace un estudio de qué plazo de ejecución viable para que esté vigente esa infraestructura y en el caso de la obra hidráulica se coge un periodo de retorno de 500 años. No quiere decir que no vaya a venir hasta dentro de 500 años esa lluvia, sino que puede pasar mañana, pero que estadísticamente la probabilidad de que pase es una vez cada 500 años. Bueno, pues ese periodo de retorno de 500 años con los datos históricos que se tienen, efectivamente deberíamos y hemos concluido efectivamente que se debe de actualizar ese índice de seguridad porque, porque se prueba que efectivamente se está cumpliendo más a menudo de lo que deberíamos. También otra cosa importante, ya que lo comento, dentro de la infraestructura hidráulica y a pie de lo que comentábamos antes mm, más concretamente de urbanismo, de ciudad, faltan muchos tanques de tormenta, que efectivamente es otra seguridad. Un tanque de tormenta al final es un volumen grande que se crea para almacenar agua en el periodo de avenidas y tal, y poder laminar la evacuación y poder sacar y drenar. Con eso, a poblaciones ya ubicadas en zonas de riesgo de inundación, efectivamente faltan muchísimas, faltan muchísimas. Ese sí es un punto de mejora que habría que hacer. Y redunda en el índice de seguridad también que estamos hablando. Ujú. Y esos tanques de tormenta, uno de los problemas que tienen es lo que comentaba usted al principio, ¿no? Eso es una cosa que cuesta dinero, que tampoco se ve tanto. Y como no se ve mucho, Pero pues es verdad que se queda que a debajo tierra. veces, claro, que a veces el dinero pues va a otras cosas que son más vistosas, un parque o un colegio, que también es muy necesario, pero Correcto. que, claro, el efecto visual no es el mismo. En Hay concreto, que poner en balanza que aquí hablamos de vidas, ¿eh? efectivamente, es que eso es lo que La le obra iba a comentar. hidráulica protege vidas. Claro, es que venimos y precisamente de ahí viene esta entrevista, venimos de más de 220 muertos, bueno, por una dana, es verdad que es una cosa bueno, que con la fuerza que tenía, pues prácticamente fijo, iba a dejar fallecido, iba a dejar mucha destrucción, pero entre 100 y 200 muertos hay una diferencia de 100 muertos, y entre 50 y 200 muertos hay una diferencia de 150, es decir, que igual si las cosas se hacen de otra Hay manera, que los prevenir, hay que resultados, paliar, hay que construir la infraestructura que se conoce que se necesita porque está regulada. Está regulada, de hecho, por un Real Decreto europeo que marca que ese estudio está hecho, simplemente falta inversión. Y en el caso concreto del Júcar, pues ha falta inversión. pues muy bien, pues muchísimas gracias por todas estas explicaciones. Yo no sé si nos quedamos más tranquilos o más intranquilos, pero bueno, ya que cada uno que se vea la entrevista, pues ya se quede con la parte que prefiera. Muchísimas gracias. Tenemos el conocimiento, tenemos los medios, sabemos y tenemos la preparación adecuada. Falta inversión, inversión pública. Bueno, pues anótelo quien le corresponda, que estamos ya en periodo de aprobar presupuestos de cara a 2025. Falta inversión en infraestructura hidráulica que salvan vidas. Muchas gracias. Muchas gracias.